Hola, buenas noches, un gusto en saludarles, un placer encontrarnos de nuevo en esta segunda sesión de nuestro curso de Doctrina Social de la Iglesia y Estado Social de Derecho en Costa Rica. Vamos a iniciar, como corresponde, con la oración que nos estará acompañando durante todas las sesiones de este curso. De inmediato compartimos pantalla para que ustedes puedan darle seguimiento también. Iniciamos entonces con esta plegaria para antes de estudiar, a autoría de Santo Tomás de Aquino. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo, principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ubicarnos entonces en la temática pues planteada para hoy. Los que estuvieron presentes o los que ya han logrado ver el material recordarán que en la primera sesión lo que hicimos fue fundamentalmente generar un recorrido por todo el curso. O sea, en la primera sesión hicimos así como una especie de gran itinerario acerca de los principales temas que estaremos viendo durante este trimestre. Hoy ya vamos a ir de manera más específica, concentrándonos de forma puntual en parte de ese bagaje de temas que ya hemos expuesto de forma somera hace una semana. Entonces, hoy vamos a hacer hincapié en el papel de la Sagrada Escritura como alma de la teología y fuente por excelencia, una fuente primaria de la doctrina social de la Iglesia. Como ya hemos dicho también, este tema para algunos será repetitivo porque ya tienen mucho tiempo de formación, una trayectoria amplia como agente pastoral en distintos ámbitos de la vida, ya sea de esta diócesis o de otras diócesis, pero también tengamos en cuenta que hay compañeros y compañeras que llegan por primera vez a este tipo de temas. Hemos señalado también que por la pertinencia que tiene la doctrina social de la Iglesia, también están aquí matriculadas personas que no profesan ninguna fe ni ninguna creencia, pero que sí creen firmemente en los más altos valores humanos, y la doctrina social de la Iglesia arroja luces importantes precisamente para iluminar el camino para una mayor humanización. Entonces, paciencia para los que ya saben mucho sobre este tema, y procuraremos generar los justos medios para que todos se sientan cómodos, porque siempre se puede aprender más. Eh, Así que con mucho entusiasmo empezamos a disertar acerca de eh, el papel que tiene la Sagrada Escritura como alma de la teología y como una de las fuentes primarias de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, lo primero, me parece que quizá algunos estén de acuerdo, otros no. En esto hago la salvedad de que en algunas ocasiones yo voy a subrayar cuando la opinión es personalísima. Y por supuesto, cuando sean temas de magisterio, de escritura o de tradición, pues allí nos mueve la misma fe a los que compartimos el credo cristiano católico. Me parece que en gran medida nuestra pastoral, en términos generales, se ha caracterizado muchas veces por ser abíblica,
O sea que se ha prescindido muchas veces de la Sagrada Escritura, incluso con muy buena intención. Con frecuencia algunas prácticas de religiosidad popular se concentran más en una serie de plegarias o de prácticas piadosas, pero no necesariamente con un conocimiento, por lo menos básico, de la Sagrada Escritura. Por eso echamos mano aquí de una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, del Concilio Ecuménico Vaticano II. Esta constitución lleva por nombre Dei Verbum y citamos este numeral 24. En este numeral 24, que ustedes lo tienen allí, lo pueden leer, lo pueden ver en este momento proyectado, nos concentramos sobre todo en esta última parte, eh, que la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. O sea, hacer teología implica necesariamente pasar por la Sagrada Escritura. No sería de recibo, al menos en los ambientes católicos, pensar en una teología que prescinda de la Sagrada Escritura. De allí que sea tan importante entonces una pastoral bíblica para que nos familiaricemos, no solo desde la perspectiva de la creencia, sino también desde la perspectiva de la vivencia, de acuerdo a aquellos principios que están allí precisamente para ser vividos, que están en la Sagrada Escritura para ser vividos. Entonces, podríamos pensar que esta es como una de las primeras piedras para edificar este edificio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, juntos ponemos esta primera piedra y es precisamente la Sagrada Escritura para que sostenga todo lo que queremos construir, ya con nuestra formación teórica y por supuesto con la aspiración a que esto se refleje en la práctica. Entonces, dicho esto, damos un paso adicional para preguntarnos algo importante, no solo desde la doctrina social de la Iglesia, sino en general cómo leer la Sagrada Escritura, porque ya sabemos que con frecuencia hay cierta resistencia a la lectura del texto sagrado, porque no siempre se cuenta con el conocimiento previo. También se corre el riesgo de tomar el texto bíblico como una especie de texto cuasi esotérico, o bien como un manual totalmente descontextualizado. Hay quienes quieren verlo como un manual de historia, pensando desde la historiografía moderna, y por supuesto que hay elementos de historia muy importantes per se, pero no podemos buscar un relato de la Biblia pensando que es un relato como escrito por un cronista, por ejemplo, que va tomando nota al pie de la letra de lo que va sucediendo en un momento determinado, tampoco como un manual de genética o un manual de biología o cualquiera de las ciencias modernas. Entonces es válida la pregunta, ¿cómo leer la Sagrada Escritura? Echamos mano aquí de un viejo abad, un monje, Eutimio el Grande, que nos ha dado desde época antigua algunas luces acerca de cómo leer la Sagrada Escritura. Cito de memoria eh, a Eutimio, que nos plantea que para leer la Sagrada Escritura hay que conocer la intención del autor. Vamos a ir paso a paso. La intención del autor. O sea, todo autor tiene una o múltiples intenciones. Nadie vive, nadie se desarrolla carente de intenciones. Entonces, ¿cuál es la intención del autor, en este caso del texto bíblico? ¿Cuál es la intención que lo mueve? Pues eso tenemos que preguntárnoslo con seriedad, pero además de conocer la intención del autor, hay que conocer la disposición del lector. Los buenos libros necesitan buenos lectores, eso lo digo yo, no lo dice Eutimio. Entonces vamos paso a paso. Intención del autor se complementa con la disposición del lector. ¿Para qué estás llegando a la Sagrada Escritura? ¿Estás buscando un encuentro con el Dios vivo? ¿Estás buscando resolver un problema puntual?
estás llegando como quien llega a una gasolinera a abastecerse porque se está quedando sin energía. ¿Cuál es la disposición que uno tiene como lector al momento de llegar al texto bíblico? Atender a los lugares y los tiempos. Esto es muy importante también porque los textos han sido escritos en un momento histórico, en un lugar, en un tiempo, y eso nos ayuda también a comprender la intención del autor y a saber un poco, pues, la naturaleza y alcances del contexto donde nació ese texto bíblico. También nos recomienda Eutimio observar los modismos eh, a fin de alcanzar el sentido eh, y no quedarse en la superficie de la letra. Hay que atender esos modismos, no solo los lugares y los tiempos, sino los modismos, entiéndase todos los giros idiomáticos, géneros literarios, qué sé yo, cuando uno se encuentra, por ejemplo, que Saúl venció a 1000, pero David venció a 10,000, y con una espada nadie es capaz de enfrentar a 10,000 hombres. Entonces, ¿por qué nos encontramos un texto que dice eso? O cuando nos encontramos los antropomorfismos, darle características humanas a Dios. Entonces se nos habla de la ira de Dios, de la cólera de Dios. Y si Dios realmente pudiera sentir, experimentar ira, experimentar cólera, no quedaría piedra sobre piedra en ningún rincón posible, ni en este mundo, ni en cualquier otro mundo. Entonces, vean qué importante que es, ahora sí, lo planteamos de corrido, conocer la intención del autor, la disposición del lector, atender a los lugares y los tiempos, observar los modismos para alcanzar el sentido y no quedarse en la superficie de la letra. Todo esto se resume en que cada texto debe ser visto, leído, asimilado y vivido dentro de un contexto, porque de lo contrario correríamos el riesgo de caer en los excesos, de tomar desde una literalidad patológica algunas sentencias bíblicas, como por ejemplo, si tu mano te hace pecar, córtatela, porque esto implicaría que todos tendríamos que andar pues con múltiples amputaciones o con grandes daños a nuestro cuerpo, en razón de que muchas veces ha sido ocasión de pecado. De ahí que sea tan importante un buen manejo, un buen acercamiento a la Sagrada Escritura con esta finalidad de construir una adecuada doctrina social de la Iglesia y en general para alimentar nuestro espíritu. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta para irnos familiarizando con el manejo de la Sagrada Escritura. Vamos construyendo las bases entonces en este inicio de la clase, categorías importantes en la Sagrada Escritura para nuestros intereses de aprender doctrina social de la Iglesia. Vamos a los orígenes remotos, a los orígenes más antiguos, de cómo fuentes bíblicas han nutrido a la doctrina social de la Iglesia. Veamos este concepto de la alianza, la berit o alianza. Nos remitimos, por ejemplo, al Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Veamos a ver y leamos un momentito. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos y se acordó Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y se interesó por ellos. ¿Por qué es tan importante aquí el concepto de alianza? Bueno, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no es ajeno, que no es lejano al dolor y al sufrimiento de su pueblo. Eso es de suma importancia y ya nos da una clave de cómo la doctrina social de la Iglesia, inspirada en la Sagrada Escritura, no puede ni debe ser nunca una serie de postulados teológicos sin arraigo escriturístico y sin arraigo en la vida y en los vaivenes de todos, sin distinción y de manera especial de aquellos que están en mayor vulnerabilidad
aquellos que están en mayor necesidad. Entonces es un Dios que escucha el clamor, es un Dios que ve la esclavitud, que ve el sufrimiento, eh, que se acuerda de su alianza y que es capaz de interesarse por los que sufren. Un Dios profundamente comprometido con la historia de sus criaturas, en este caso particular, de su imagen y semejanza, de los seres humanos. Entonces, ya ahí tenemos una fuente primordial de cómo desde el Antiguo Testamento nos estamos nutriendo de la sabiduría bíblica para alimentar todo lo que va a ser la doctrina social de la iglesia. Hasta aquí vamos pues dando estas bases. En un momento más adelante estaremos escuchando algunas observaciones o inquietudes. ¿Qué se espera entonces de este escenario en el que la doctrina social de la iglesia se nutre de la Sagrada Escritura? Entre otras cosas, esperamos un diálogo con los no creyentes. Es importante propiciar este espacio de conversación entre la fe y la cultura, conversación, encuentro, un encuentro entre la fe y la ciencia, un encuentro entre los principios de nuestra fe y el mundo del saber, el mundo del conocimiento. Lo hablábamos una semana atrás, este abrir puertas y ventanas del que nos dio cátedra el Santo Padre Juan 23, el ayornamiento, una iglesia que se sale de la sacristía y entra en diálogo con el mundo contemporáneo. Eh, una iglesia en salida, nos decía el Papa Francisco en época reciente. Eh, en fin, esto es muy importante, entonces, propiciar estos espacios de encuentro, de conversación. Eh, Además de que esto se dé con los no creyentes y por supuesto con los creyentes, también en el amplio contexto social importa humanizar la globalización y por supuesto globalizar la solidaridad. Hay muchas amalgamas que podemos hacer al respecto. Plantea, por ejemplo, el gran San Agustín, parafraseando al Evangelio de San Mateo, en cita aquí expuesta: tenía tierra y me expulsaste, tenía vestido y me despojaste, tenía agua y me dejaste sin ella. Al final de la historia nos preguntarán, ¿qué hiciste con tu hermano? Hermosa esta paráfrasis agustiniana sobre el Evangelio según San Mateo. ¿Lo recuerdan ustedes en su versión mateana? Eh, Tenía sed y me diste de beber, tenía hambre, me diste de comer. Aquí más bien viene a la inversa. Todos estos despojos, estas luchas a veces desalmadas, donde los más vulnerables han ido siendo marginados y expulsados al punto de que hay pueblos enteros sobre la faz de la tierra que a lo largo de los siglos han sido arrasados como fruto de la injusticia. Entonces, así como Dios es capaz de escuchar el clamor, de ver el sufrimiento, pues aquellos que decimos ser creyentes y ojalá no solo creyentes, sino vivientes de lo que esa fe dice, pues tendríamos que tener un compromiso profundo para que este evangelio se encarne en cada uno de nosotros. Bien, también hay algo que decir en el contexto económico, partiendo de la Sagrada Escritura. Y uno de los puntos más importantes es que no se vea el mundo, ni la iglesia, ni el quehacer de los creyentes bajo la simple y reducida lógica empresarial. No se malinterprete. Si usted es empresario, si usted tiene negocios, eh, pues en buena hora, pero aunque suene a redundancia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del compromiso social, cuando hablamos de encarnar la Sagrada Escritura, el ser humano no es un medio, es un fin en sí mismo. No podemos andar viendo al ser humano simplemente como un objeto de comercio. Con eso prácticamente cerramos la primera sesión hace una semana, cuando decíamos que las personas tenemos dignidad
y las cosas son las que tienen valor. Muchas veces como que hemos invertido esto, pareciera que las cosas tienen dignidad y las personas tienen valor. Por tanto, si tienen valor, se compran, se venden, se cambian. Entonces es muy importante el tema del lenguaje para esto, particularmente en el contexto económico, pero en todos los contextos, el lenguaje pues prácticamente lo es todo. El lenguaje crea cultura. Eh, qué sé yo, cuánta gente, cuántos niños, niñas o personas adultas fueron bautizadas, pues son personas que están llegando a la fe católica, no son clientes, por ejemplo. Eh, Queremos que llegue más gente a misa, pero bueno, no es con una estrategia de mercadeo o con estrategias publicitarias, sino que tendría que ser por un proceso de evangelización, por una cuestión del querigma, que la pasión, muerte, resurrección de Jesús resulte significativa para las personas, que toque las vidas. Porque de lo contrario, uno contrataría a un publicista y seguramente llenamos templos, estadios, gimnasios, centros para conciertos, pero no habría una gran certeza de que allí se esté viviendo un encuentro con Cristo resucitado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el Dios de la idolatría. Leemos aquí un poco, ¿verdad? No conviene aferrarse, por ejemplo, a esto que está aquí planteado, de ver todo lo que tiene que ver con la fe como una empresa, sino como una familia que habita una casa común. Y bueno, lo que aquí se expone, 10 personas poseen los recursos equivalentes a los 48 países más pobres del mundo. Solo 10 personas tienen lo que tienen los que habitan 48 países pobres de esta tierra. Por eso esta sentencia tan fuerte. El Dios, por supuesto, va en minúscula. El Dios de la idolatría es un asesino. Es un Dios siempre asesino. El Dios que no es el Dios verdadero, pues siempre lleva o conduce hacia la muerte. En el contexto político, que esto genera tanta polémica, eh, hay quienes dicen que el Evangelio, la fe, no debería meterse absolutamente para nada en temas políticos. Estamos de acuerdo si de lo que se trata es política partidaria. Cuando damos un curso de doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, no pretendemos fundar un partido político para aspirar a diputaciones, presidencia, etcétera. Pero existe la política como un acto humano, como ese arte de hacer bien las cosas, citando al mismo San Agustín. Eh, Todo acto humano per se es un acto político. Incluso el gran Aristóteles ha definido al ser humano como un animal político. Entonces, es importante que la política sea revestida de evangelio. Eh, San Agustín, que nos ha acompañado en estas dos primeras sesiones, aquí lo citamos con total propiedad. La política sin ética se convierte en cueva de ladrones. Qué importante que la ética cristiana, con sus grandes luces, llegue a penetrar profundamente el quehacer político, no solo de los creyentes, sino de todos, porque los más altos valores cristianos son totalmente compatibles con los más altos valores humanos, independientemente de si se profesa una fe, otra o ninguna. Entonces es muy importante saber que partiendo de la Sagrada Escritura como un texto que nos presenta a un Dios cercano, a un Dios comprometido con nosotros, con nuestro bien común, pues desde la doctrina social de la Iglesia podamos ir iluminando estos amplios contextos, como ya lo hemos citado, económicos, políticos, sociales. Muy bien, entonces no nos perdamos, recordemos que estamos viendo la relación entre la Sagrada Escritura y cómo sirve de fuente primaria, de nutriente fundamental para la doctrina social de la Iglesia, porque recordemos que estamos ante una rama de la teología, la doctrina social de la Iglesia, no estamos aquí
en un bosquejo para hacer un partido político ni cosa por el estilo, sino que es algo que responde a una intencionalidad teológica y que tiene que tener por ende raíces bíblicas. Lo que ya citábamos de la Constitución dogmática Dei Verbum, la Sagrada Escritura como alma de la teología. Vamos entonces a darle un vistazo al Decálogo, eh, donde nos encontramos aquí pues elementos centrales para la vida de fe de nosotros como creyentes, y hay elementos también que son absolutamente de recibo para todo ser humano de buena voluntad, independientemente de que tenga o no un credo religioso. Eh, Veamos aquí, yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Dios se presenta, vean qué importante, en el Decálogo le pone énfasis a su condición de libertador. Lo conocemos en gran medida como creador, pero aquí se está presentando como el Dios que da libertad, el gran libertador. No tendrás otro Dios fuera de mí, no te harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas por debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian. Atención aquí un momento. ¿Se acuerdan que hablábamos de los antropomorfismos? ¿Quién es el que siente celos y quién es el que muchas veces quiere venganza, no solo con la generación actual, sino con las generaciones futuras? El hombre. ¿A quién le están dando aquí esta característica? A Dios. ¿Se imaginan ustedes a un Dios que en realidad me castigara a mí por los pecados de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos? ¿Qué clase de Dios sería ese? La pregunta del millón, Padre, pero ¿por qué está escrito aquí entonces? Bueno, una vez más citamos a San Agustín: Dios explica las cosas de humano modo, de acuerdo al humano entendimiento. Es clarísimo que si Dios fuera celoso y fuera vengador, y no solo con la generación actual, sino con las generaciones futuras, pues este Dios realmente sería un verdadero sanguinario. ¿Por qué está escrito aquí? Bueno, una vez más, para que nos quede clarísimo, la intención del autor, la disposición del lector, atender a los lugares y los tiempos, observar los modismos. ¿Miente la Sagrada Escritura al decirnos esto? ¿Nos induce a error? Absolutamente no. Lo que tenemos que hacer es saber cuándo fue escrito, con qué intención, en qué parte del mundo, cuál era la cultura que predominaba en aquella época, cómo llegó a generar luz en su pueblo en aquel momento histórico que se compartía en el culto de Israel, en el templo de Israel, y cómo nos da luces hoy, para que esto no nos vaya a inducir a errores o a malos entendidos. Vean aquí lo que sigue. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pues el Señor no dejará impune al que tome su nombre en vano. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás tus tareas, pero el día séptimo es sábado, en honor del Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita junto a ti, pues el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, pero el día séptimo descansó. Seguimos con esto, hermanos y hermanas. Se cansará Dios, podrá sentir Dios la fatiga y decir, ya voy a descansar porque esta semana estuvo ardua. Otra vez un antropomorfismo. Entonces, estas palabritas, estas herramientas, estas cuestiones de teología bíblica, de interpretación, es importantísimo que las tengamos a mano precisamente para alcanzar el sentido y no quedarnos en la superficie de la letra. Vamos aquí con grandes valores universales para la doctrina social de la Iglesia y para cualquier ser humano de buena voluntad. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué importante honrar a padre y madre. Y
Tan importante que este no es un mandamiento para cuando ellos viven. Aún después de muertos, mientras uno esté vivo, hay que honrar a padre y madre. No matarás, que esto hay que comprenderlo en un sentido amplio. Salvaguardar la vida implica también proteger la dignidad de las personas, la propia y la de las demás personas. No cometerás adulterio, tan importante también para salvaguardar la integridad personal y de las familias. No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, que ahora abunda con la proliferación del Internet de las cosas, tan fácilmente se degrada a las personas. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Y vean aquí qué importante. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca a tu prójimo. Se dan cuenta que aquí prácticamente por el momento histórico en el que se escribe, donde no se reconocía la dignidad de la mujer, en el momento histórico en el que es escrito este texto, prácticamente se le viene a homologar con, además se está hablando de esclavos y esclavas, y se les viene a homologar con el buey, con el asno o con cualquier otro objeto o pertenencia. El proceso de la divina revelación es gradual, es progresivo, llega a su punto más alto con la encarnación de Jesucristo nuestro Señor, y así lo dice la carta a los Hebreos en su capítulo 1, versículos 1 y siguientes. Cito de memoria, de muchos modos, de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos habló por medio de su Hijo. Entonces, que aquí el decálogo nos esté homologando a la mujer del prójimo con el buey, con el asno, con el esclavo, con la esclava, no significa que eso sea una mentira o que el Antiguo Testamento no tenga ningún valor. En realidad lo que estamos viendo es el proceso lento, gradual, progresivo, a través del cual la divina revelación se va encaminando hasta llegar a su punto más alto, que es la encarnación de Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios. Allí, en Cristo, eh, encontramos a la verdadera parábola de Dios Padre. Eh, pues bien, vean entonces cómo es tan importante darnos este chance de adentrarnos en la Sagrada Escritura, aunque sea con pinceladas, para poner los cimientos, las bases sólidas de esta doctrina social de la Iglesia. No lo lograríamos prescindiendo de la Sagrada Escritura. Sería realmente cualquier otra cosa. eh, Quizá podríamos estar, qué sé yo, ante una especie de sociología de la religión, fenomenología de la religión, qué sé yo, pero no estaríamos propiamente ante una teología. Veamos un momentito el pensamiento social de los profetas de Israel para ubicarlos también dentro de un contexto a partir de las premisas que hemos planteado. Eh, una pinceladita aquí de Jeremías 20, 7 al 11. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí. Todo el tiempo, cada vez que hablo, es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. ¿Qué les parece? Jeremías nos da aquí un bellísimo ejemplo de cómo Dios hace que arda el corazón del profeta, precisamente el profeta, el que vive, el que anuncia, el que denuncia y el que da testimonio con su propia vida de cuál es la voluntad de Dios, una voluntad siempre de amor, de misericordia y de transformación, un Dios que no viene a destruir al ser humano, sino que viene más bien a reconstruirlo, a darle las rutas hacia la salvación. El profeta Isaías,
que nos da aquí atisbos de lo que será el reinado del Mesías. Nos habla en su capítulo 11, versículos 1 y siguientes, del vástago que saldrá del tronco de Jesé, el retoño que brotará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Vean aquí la semblanza mesiánica que nos traza el profeta Isaías. En nuestra tradición hoy hablamos de los dones del Espíritu Santo y aquí están expuestos en la pluma del profeta. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Aquel día la raíz de Jesé, que estará enhiesta para estandarte de pueblos, las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Pues ahí tenemos atisbos, pinceladas eh, de, de la era mesiánica, por ejemplo, de un ideal que no debe quedarse en lo abstracto, sino que es un compromiso, y por eso nosotros hablamos de doctrina social, porque no es una cuestión individualista. Me permito aquí hacer un alto en el camino para que hagamos un análisis somero del nombre de esta rama de la teología que nos ha congregado a reflexionar juntos. Doctrina social. ¿Qué es una doctrina? Per se, una doctrina es algo estructurado, es algo hasta cierto punto rígido. Una doctrina tiene una serie de principios, tiene una serie de fundamentos que tienden a darle estabilidad, a darle seguridad, y eso implica pues que sea un poquitito más formal. Tal vez no sea la palabra más feliz, pero digámosle así, por un asunto hasta pedagógico, las doctrinas son más rígidas. Pero resulta que esta doctrina no es doctrina a secas, lleva por apellido doctrina social. Y lo social per se es flexible, es dinámico, es algo así como una especie de estructura dinámica. Entonces, hablar de doctrina social. Me van siguiendo cuando digo estructura dinámica. ¿Qué sería una estructura dinámica? Aquí, si hay ingenieros y arquitectos, podrán darnos cátedra de eso. Pero las estructuras dinámicas son, por ejemplo, las capaces de soportar sismos u otros fenómenos sin tener la rigidez que les quiebre y sin ser tan blandengues que también sucumban. Entonces, qué importante el nombre de esta rama de la teología que nos congrega, doctrina social, y es una doctrina social de la iglesia. Entonces vean cómo ya el nombre nos marca una ruta de navegación. Se requieren elementos de gran firmeza, como la Sagrada Escritura, como la tradición, como el magisterio, pero se requiere también de una gran flexibilidad porque nace, existe y se aplicará entre seres humanos. Entonces es muy importante que tengamos claro también los alcances del nombre de esta rama de la teología. Vamos a dar unas pinceladitas, un pasaje rápido por el Nuevo Testamento para que podamos ubicarnos también eh, con la parte pues neotestamentaria.
Importante, es de verdad indispensable una fundamentación bíblica del compromiso social. Esto ha generado tanta polémica, a veces innecesaria. Eh, Vamos a darle aquí una pinceladita a Camus, a Albert Camus, donde en su obra Bodas plantea lo siguiente. Si hay un pecado contra la vida, tal vez no sea tanto la desesperanza, cuanto esperar otra vida y rehuir la implacable belleza del presente. Muchas veces ha pasado, compañeros y compañeras, que en la vida cristiana eh, se le ha dado tanto énfasis a la trascendencia, a la vida eterna, que se nos ha olvidado la inmanencia de la vida en el aquí y en el ahora. Entonces, no podemos despreciar las necesidades, luchas y esperanzas de aquí y ahora, porque sería despreciar el misterio de la encarnación. Nuestra vida y acciones, además de un futuro, tienen significado en el presente. En el presente, esto lo comparto con ustedes para su reflexión, se requiere una mística y espiritualidad de ojos abiertos. Es parte de nuestro símbolo de fe. Creemos en la vida eterna, creemos en la vida del mundo futuro, pero eso no significa que tengamos que dejar de creer en la vida que tenemos aquí y ahora, en este momento histórico. Tenemos que creer en el aquí y en el ahora, ser responsables con esta vida que Dios nos da en administración. Este, y es de verdad sumamente importante que creer en la vida eterna no nos desencarne, porque la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Jesucristo, no es un acto, diríamos, qué sé yo, fingido, no es una obra de teatro, no es una ficción. Antiguas herejías hablaron de esto. No, es una encarnación real en la historia, en un momento concreto, en una familia concreta, en una situación totalmente verificable en tiempo, en espacio, en circunstancias sociales, políticas, económicas. No podríamos nosotros pretender que en nombre de la vida eterna, eh, abandonemos todos los compromisos que tenemos para dignificar la vida en el aquí y en el ahora. Evagrio Póntico, un padre de la iglesia, decía, si no empiezas a vivir la vida eterna aquí, olvídate de vivirla después. El cielo de alguna forma se empieza a vivir aquí y bueno, lamentablemente el infierno también. Por eso es tan importante entonces, cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, tener muy presente el misterio de la encarnación de Cristo. Es indispensable que no estemos simplemente, cuando hablamos de la encarnación, romantizando el portal de Belén, sino que veamos todas las consecuencias y los compromisos que de ahí surgen, ¿verdad? Es como la fe cristiana y el compromiso social van íntimamente ligados. Eh, la respuesta a los grandes temas de nuestro tiempo, entonces, una de las respuestas claramente está en la transformación del ser humano. ¿Esto qué significa? Que a la doctrina social de la Iglesia no le corresponde crear políticas de gobierno, sino formar a los ciudadanos, en algunos casos cristianos, los políticos, que elegirán y serán elegidos. No porque yo me haya formado entre ellos, pero por ejemplo, cuando Monseñor Sanabria, en su momento histórico, eh, le pide a los franciscanos conventuales fundar un colegio católico bilingüe, St. Francis College, la gran tarea que les encomienda es que se enseñe doctrina social de la Iglesia. De esto han pasado, creo que como 80 años o por ahí que se fundó San Francis. Vean qué visionario Monseñor Sanabria. La gran tarea, aparte de una educación bilingüe, una educación con una alta formación humana y científica, pero el punto ahí importantísimo, que se enseñe la doctrina social de la Iglesia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no perdamos el horizonte. Hablo en general, que la doctrina social de la Iglesia no la utilicemos para mercachiflearla y
meterla allí en propuestas de partidos de ocasión, o no importa, de partidos ya fijos, sino que más bien sea luz en el camino para todos y que no sea propiedad exclusiva de ninguna tendencia o ideología, sino que de verdad tenga la capacidad de iluminar las rutas del quehacer político, económico y social sin quedar presa en las fronteras de una ideología o en las paredes de una serie de intereses egoístas que muchas veces, desgraciadamente, es lo que priva en materia económica, política, social, etcétera. Entonces, entre las relaciones entre mercado y Estado, es importante que también la doctrina social de la Iglesia dé luces al respecto. No se trata de crear aquí una especie de, qué sé yo, de teocracia o de hierocracia donde gobiernen los sacerdotes, sino que la doctrina social, otra vez, una luz en el camino para respetar la dignidad humana, para buscar el bien común y para que haya una regulación entre las relaciones entre mercado y Estado, para evitar absolutismos. Si no hay regulaciones, si caemos en absolutismos, no importa si es el mercado como un absoluto o el Estado como un absoluto, pues quedaríamos en algo parecido a lo que nos plantea Rosa de Luxemburgo, un zorro libre en un gallinero libre. Entonces, créanme que esa imagen tan plástica, tan fácil de imaginar, zorro libre en gallinero libre, pues no es para nada halagüeña desde ningún punto de vista. Por más que ambos estén libres, eso es caos social. De ahí que conviene apostar por éticas y por bioéticas amigas de la vida, interactuando siempre con la doctrina social de la Iglesia y ayudándonos a iluminar el camino. Muy bien. Eh, Continuamos con todos estos elementos del Nuevo Testamento. Un clásico que no puede faltar, Lucas 4, 16, 22. A propósito de las concordancias bíblicas, pues aquí nos remite al profeta Isaías. Vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido, atención, para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Vean todo lo que trae aquí a colación San Lucas en boca de Jesús, eh, arrastrando la tradición del profeta Isaías, de los profetas de Israel en general, de Isaías en particular, y vean aquí todo el misterio de la encarnación reflejado. Anunciar la buena noticia, la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. No es de recibo entonces que se diga, si usted es creyente, no tiene que estar por allí pensando en los que más necesitan, ni tiene que llevar los elementos de la fe ni a la política, ni a la economía, ni a los negocios, ni al sector privado, ni al sector público. Bueno, no, el que es creyente tiene que estar llamado a vivir el Evangelio. Y aquí, pues no lo está diciendo ahí un advenedizo, lo está diciendo el mismo Jesús en la pluma de Lucas. Aquí tenemos una ruta de lo que significa el misterio de la encarnación. Entonces, para que lo tengamos ahí muy presente, eh, creo que es bastante claro. Muy bien, damos un paso más. Ahí vemos cómo termina el texto, ya lo que ustedes conocen. Provoca admiración, tanta admiración que incluso hasta cuestionan su origen por ser el hijo de José, un artesano, un carpintero. Esta admiración y estas dudas siguen hoy presentes. No faltará quien diga,
La pastoral social no debe meterse en esto, el obispo tal no debe meterse en lo otro. Hay que abandonar por completo las luchas por el ambiente o por los pobres o por la justicia o por la dignidad. Pues eso sería antievangélico. Claramente siempre va a estar el riesgo de que le entreguemos este tesoro a una simple ideología y que terminemos con un discurso incluso sectario, ya sea político, económico, pero hay que tener las luces del espíritu para evitar precisamente estos riesgos. Otros ejemplos, como primera carta de Corintios 15, eh, aquí pues vemos todo un tratado querigmático, todo lo que significa pues este misterio de la encarnación, pasión, muerte, resurrección del Señor, todo este itinerario para que lleguemos finalmente al encuentro con Cristo resucitado, y para ello pues la doctrina social de la Iglesia también es un elemento facilitador para ir pasando por los distintos lugares teológicos. Cuando digo lugares teológicos me refiero a circunstancias, lugares, momentos en los que es posible, en los que se posibilita un verdadero encuentro con Cristo, donde el bien común no sea así de simple, el resultado de una apuesta sociológica, política, económica, sino que lleve también la savia, la esencia misma del Santo Evangelio. Entonces, con esto lo que queremos dar son ejemplos de cómo en el Nuevo Testamento hay elementos claves para sustentar, como lo dice aquí muy claramente San Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Entonces, todo lo que subyace en la doctrina social de la Iglesia, pues se fundamenta en Cristo a través de los misterios de su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Si no está esto de por medio, como lo decíamos desde hace unas semanas, no sería ni doctrina, no sería social y tampoco sería de la iglesia, si se prescinde de estos misterios centrales de la vida cristiana. Pregunta del millón, bueno, padre, pero yo que no creo en ningún Dios o que no tengo ninguna religión, entonces, ¿cómo puedo acercarme a la doctrina social de la iglesia? Bueno, bienvenidos también, porque estas luces finalmente no son luces exclusivas y excluyentes. Así como Dios hace salir el sol para todos, estas luces también pueden dignificar y humanizar el quehacer político, el quehacer científico, el quehacer económico, que los creyentes lo vivan como creyentes y que los no creyentes pues participen de estas bondades, como nos diría San Justino Mártir en los inicios de la era posapostólica. San Justino Mártir nos decía, en todas partes hay semillas del verbo. Entiéndase que aún quienes no creen muchas veces pueden estar llevando una vida y una praxis incluso hasta más edificante que aquella que llevamos los que nos decimos creyentes. Entonces es importante señalar que para nosotros, los que decimos ser creyentes, tiene una serie de connotaciones que implican pasar por los sagrados misterios de la vida de Cristo, pero aquel que no es creyente no se siente excluido ni discriminado, porque estas luces nos alcanzan a todos, a los creyentes y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y podríamos aquí seguir con una larga recitación de citas bíblicas donde vamos a encontrarnos pues la impronta de ese encuentro con Cristo resucitado, una resurrección, una pasión, una muerte, que nos hacen pensar claramente en que la encarnación no es un hecho que quede ahí para ser, como decíamos minutos atrás, romantizado, sino que tiene una serie de implicaciones muy fuertes en cuanto a lo que es el compromiso social de todos y de todas. Estábamos precisamente conversando sobre el,
El pensamiento social de los padres de la iglesia marca profundamente la vida de la iglesia a lo largo de los siglos. Tengamos presente que siempre es importante repetirlo, este calificativo tan insigne de padre de la iglesia no necesariamente era por ser sacerdote, no necesariamente eran papas o eventualmente obispos de alguna diócesis particular, sino que obedece sobre todo a algo que con el paso de los siglos se definió muy bien, y es que se le reconoce como padre de la iglesia a alguien por su santidad de vida, por su pureza de doctrina y por su reconocimiento eclesial. Entonces esto para que lo tengamos presente. Igual el elemento de ser católico. ¿Quién es católico? Lo digo desde la formalidad, porque obviamente desde un sentido más amplio no habría concepto que lo logre abarcar con total precisión, pero desde la formalidad de la teología, desde la dogmática, ¿quién es el católico? ¿O qué es lo que rige la catolicidad de alguien? Fundamentalmente son tres elementos: la fe, los sacramentos y la disciplina. ¿Qué vamos a entender por fe? Pues remitámonos al credo, al símbolo de fe, al credo niceno-constantinopolitano, o dicho en el lenguaje popular, el credo largo, el pequeñito también, pero el largo, el grandote, recapitula, conceptualiza los elementos centrales de la fe, lo que proclamamos en cada misa de domingo, que creemos en el Padre, que creemos en el Hijo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Iglesia, y de la Iglesia decimos sus cuatro notas, según la eclesiología, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, y por supuesto que esperamos la vida del mundo futuro, que creemos en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro. Entonces, cuando decimos que se es católico, por tres elementos: fe, sacramentos y disciplina. Entonces, por fe, para que no se nos olvide nunca, es el credo; por sacramentos, el septenario sacramental, o sea, los siete sacramentos, que los consideramos como mysterium, como esos elementos a través de los cuales la gracia de Dios actúa por encima incluso del ministro que está allí sirviendo. Es la gracia de Dios la que actúa. eh, no se vale entonces que uno diga, mire, yo soy católico, pero solo creo, no sé, en el bautismo, en los demás sacramentos no creo. Ahí estaríamos ya quebrantando nuestra catolicidad. O que uno diga, yo soy católico, pero no creo ni en el Hijo ni en el Espíritu, solo creo en el Padre. O soy católico, pero no creo en la iglesia, me explico, para que nos vayamos entendiendo. Y en materia de disciplina, suena tal vez muy riguroso esto de disciplina, pero fundamentalmente entendamos por disciplina la comunión con el sumo pontífice, la comunión con el Papa, la comunión con la Iglesia Universal, eh, que es de suma importancia también. Entonces, ahora sí, vamos a ver este pensamiento social de los padres de la Iglesia, y aquí damos algunas pinceladas. El fundamento de todo obrar tiene su raíz en ser como Cristo, siguiendo sus huellas, teniendo sus sentimientos. Vamos a ver aquí qué nos dice San Juan Crisóstomo. La regla o canon cristiano más perfecto, la definición más puntual, su más alta cima, es buscar la conveniencia común. Al ponerlo el apóstol de manifiesto añadía, como también yo de Cristo, y así es que nada puede hacernos tan imitadores de Cristo como cuidar de nuestro prójimo. Por más que ayunes, por más que duermas en dura tierra, aun cuando te dieras la muerte, si no miras por tu prójimo, nada grande has hecho. Todavía con todo lo que haces, estás muy lejos de este modelo. Eh, Vean qué importante entonces, que este amor al prójimo sea un elemento señero, un parteaguas. O sea, no se puede aspirar a una vida realmente cristiana sin este amor y este compromiso con el prójimo. Eh, Muy bien, dejamos aquí
magnífica pluma de San Juan Crisóstomo y continuamos. Eh, Vamos a ver algunos elementos propios de los santos padres, de los padres de la Iglesia. Por una parte, les ha caracterizado su formación filosófica clásica. Muchos de ellos tenían un exquisito conocimiento del platonismo, propiamente del neoplatonismo, del estoicismo, también la vida monástica, un contacto con las sagradas escrituras, con la vida en común. Esto siempre fue importante en la vida de los padres de la iglesia. Eh, para ellos, pues no estuvieron, los padres de la iglesia no estuvieron ante una teoría o ante una filosofía. El estoicismo, por ejemplo, estaba súper desarrollado, la filosofía cínica también, el neoplatonismo, que es una filosofía monumental, estaba súper desarrollada ya para sus días, era de amplio conocimiento en el mundo de habla griega, eh, pero el cristianismo lo asumen como una vivencia más que una teoría. Entonces hay que tener presente algunos elementos que van a estar allí como eh, columna vertebral del quehacer de los santos padres. La novedad cristiana, todo lo que es la vida nueva en Cristo, la fe de la que ya hemos hablado, como conocimiento de un Dios vivo en el mundo, un Dios que se manifiesta, no es un Dios relojero que llegó, le dio cuerda al reloj y se perdió, un Dios que cree más que en el derecho, en la justicia, eh, que busca la equidad, eh, para derecho los romanos, que tenían ya perfectamente estructurado todo un modelo del derecho, eh, de todos conocido, o al menos de los que hemos logrado forjar alguna cultura jurídica, el gran Ulpiano, Justiniano, etcétera. Pero aquí hay una aspiración superior, no es simplemente el derecho, se está aspirando a la justicia, eh, el discipulado, también muy importante, el seguimiento de Cristo. O sea, no es simplemente tener un maestro más, como decir, soy aristotélico, soy platónico, sino que el discipulado de Cristo como sumo y eterno maestro, como sumo y eterno sacerdote, más que una doctrina, es un encuentro con Cristo resucitado, el amor como reflejo del amor que siente y tiene Dios por todos, y esa tensión escatológica, ese presente y ese futuro, ese ya, pero todavía no, que pues está presente precisamente en el credo, eh, que versa sobre pues esta vida eterna de la que ya hablábamos hace un momento. Eh, Muy bien, eh, continuamos por aquí, es un paso más, ya casi para el cierre. Algunos temas actuales, temas de nuestro tiempo, asociando doctrina social de la Iglesia con la Sagrada Escritura, con los padres de la Iglesia. Hagamos aquí como los vínculos, como las combinaciones o enlaces. Eh, Veamos en general grandes religiones y ciencias enfrentando preguntas perennes. O sea, no solo el catolicismo, no solo el cristianismo en general, grandes preguntas de esta época, grandes temas de nuestro tiempo. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué provoca la pobreza? ¿Cuál es el origen del mal? Podríamos aquí agregar por qué el bueno sufre y al malo le va bien. ¿Qué es la felicidad? Todas estas preguntas, de forma consciente o inconsciente, siempre están presentes, siempre están allí planteadas ante las grandes religiones, y es importante entonces que nosotros pensemos en la posibilidad de buscar alguna posible respuesta a estas grandes preguntas de nuestro tiempo. Y otras más, por supuesto que aquí no están contenidas todas, eh, pero quería, eso sí, por razones hasta de despertar de la conciencia o reactivación de la misma, plantear algunas preguntas
hasta provocativas para que situemos en perspectiva a la doctrina social de la Iglesia. Desde el horizonte bíblico, que es donde nos hemos concentrado hoy, se debe ser exclusivo en la encarnación y en la, y en la crucifixión. Son temas que eh, están llamados a ser vistos, a no ser soslayados. Hay que tomarlos, ponerlos en su justa medida, estudiarlos, verlos desde todos los contextos posibles, porque muchas veces, como decíamos al principio, la encarnación ha sido romantizada y la crucifixión se ve algo así como por encimita, rapidito, pero no se lograría alcanzar el sentido de la resurrección si no se ha comprendido desde el principio cuáles son las connotaciones del misterio de la encarnación, de la pasión y de la muerte. Eh, entonces, allí hay que tener ese espacio exclusivo, pero que no sea excluyente, sino que sea inclusivo. Y esta inclusión, pues eso nos lleva a pensar en la resurrección, porque Cristo es el Dios de la vida y la ofrece a toda la humanidad. Eh, nosotros queremos ser parte de la resurrección de Cristo, pero desde la teología de la resurrección, pues no resucita solo para los cristianos o solo para los católicos, es una vida que nos abarca a todos. También hay que ir abriendo horizontes pluralistas en el sentido más noble de la palabra, porque la doctrina social de la Iglesia tiene que tener esa apertura, esa universalidad, porque si esos principios sociales no están orientados al bien común, pues estaríamos cayendo en una verdadera contradicción in terminis. Estaríamos en una grandísima contradicción hablando de principios sociales, pero que solo son para un sector o solo son para un grupo o para una iglesia o para una comunidad X, Y o Z. Entonces es importante tener este sentido de alcance universal. Ya acercándonos hacia el fin, doctrina social de la iglesia y el pecado estructural. Pecado es haber dado muerte al Hijo de Dios y continuar matándole por la injusticia y la indiferencia. Eh, Eso es importante de tener en cuenta. Jesús miró primero el sufrimiento antes que el pecado. El mensaje de Cristo apunta a la responsabilidad y no a la culpa. La culpa ancla al pasado. Ser responsable nos ubica en el presente y abre opciones para una ética intergeneracional. El cristianismo debe ser liberador. Un cristianismo que nos oprime, que nos amarra, nos ata a la culpa, pues definitivamente estaría desvirtuando los principios más sagrados del Evangelio y de la Sagrada Escritura en general. Veamos aquí alguna pinceladita adicional de San Juan Crisóstomo. No pensemos que basta para nuestra salvación traer a la iglesia un cáliz de oro y pedrería después de haber despojado a las viudas y a los huérfanos. ¿Qué le aprovecharía al Señor que su mesa esté llena de vasos de oro si Él se consume de hambre? Saciad primero el hambre que padece Cristo pobre y marginado. Luego, si sobra, adornad la mesa. Fuertes y actuales palabras de San Juan Crisóstomo. Eh, Ese Cristo que pasa muchas veces es excluido, es marginado, tiene hambre y desgraciadamente pasa siendo además víctima de nuestra indiferencia. Una pinceladita de Deus Caritas es esta encíclica del Papa Benedicto. Por los requerimientos teológicos y por toda una serie de elementos de clasificación en el quehacer teológico de nuestra iglesia, pues ya se cerró la época de los padres de la iglesia, pero si hay alguien que cumple con los requisitos para ser llamado de buena forma padre de la iglesia, es
el Santo Padre Benedicto XVI. Por supuesto que le ha caracterizado una santidad de vida, una pureza de doctrina y un reconocimiento eclesial. Leamos de manera puntual lo que está aquí planteado. La iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario, pero al mismo tiempo la Caritas Ágape supera los confines de la iglesia. La parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encontrado, que ha sido encontrado casualmente, quien quiera que sea. No obstante, quedando a salvo la universalidad del amor, también se da la exigencia específicamente eclesial de que precisamente en la iglesia misma como familia, ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido, siguen teniendo valor las palabras de la carta a los Gálatas: mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Entonces ven aquí, hermanos y hermanas, la tensión, digo tensión en el sentido bueno de la palabra, entre acoger a los nuestros, pero sin perder ese sentido de universalidad, recapitulado muy bien en esta bella parábola del buen samaritano. La iglesia, a través de la doctrina social, está llamada a ser buena samaritana para el mundo, no solo para los hermanos, para los propios, para los nuestros, sino para todos. Me parece que lo recapitula de una manera particularmente bella el Papa Benedicto en este fragmento de la Deus Caritas es número 25. Muy bien. Y para finalizar, eh, una imagen, pues a veces dice más que mil palabras. Y habiendo hecho este recorrido somero por la Sagrada Escritura, por los padres de la Iglesia, incluso dando una pinceladita de la magnífica teología de su santidad Benedicto XVI, este, esta imagen que la dejo aquí un momento para que nos sirva pues de aterrizaje acerca de todo lo que hemos comentado Eso, esta padre. noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Entonces, un gran desafío para todos y para todas, el pecado estructural, que muchas veces es normalizado, y una vez que es normalizado, después se naturaliza y se hace parte del paisaje. De ahí una de las intenciones de cerrar con esta imagen. Muchas gracias, buenas noches, que Gracias, Dios les hermano. bendiga, que la pasen muy bien, nos vemos en una semana, Dios mediante.